Hay cambio de guardia. Fue maravilloso. ¿Preparados para disparar? Es una pompa fluvial increíble. Esta es la forma de viajar. Las ceremonias y el espectáculo son parte de nuestra herencia real y siempre están presentes. Siempre me ha fascinado la historia y las costumbres tan curiosas que rodean la vida de la realeza, así como las personas extraordinarias que aún hoy en día mantienen estas tradiciones centenarias. Desde hace 1000 años, nuestra historia real ha estado evolucionando y durante los últimos 64 años, nuestra propia reina ha estado al mando. La reina estuvo aquí. Todo estaba lleno de lo mejor y lo más grandioso de Gales. Para conmemorar el 90º cumpleaños de nuestra monarca más longeva, me embarcaré en un viaje a los 4 rincones de la Unión y exploraré los entresijos de las residencias reales oficiales de Su Majestad. Mira, ya llegó. Conozco un poco acerca de este mundo. Durante un año fascinante, fui comisaria del condado de Surrey. ¡Oh, aquí está! Aquí está mi nombre. Me reuniré con los miembros de la realeza. Bienvenidos a Inveraray. ¡Qué gusto verte! Es un placer tenerla aquí. Conoceré a la gente que está al servicio de Su Majestad. Le encanta el arpa. Y descubriré los rituales reales. ¡Wow! ¿Aún sigues entrenando? Tengo que mantener los labios ocupados. Bueno, sí. Esta es la tercera etapa de mi viaje. Me dirigiré a Irlanda del Norte, donde visitaré la residencia oficial de Su Majestad, el castillo de Hillborough. Esta debe ser la sala del trono. Y me uniré a las celebraciones para celebrar una ocasión muy especial. Siempre doy un brinco. He cruzado el mar de Irlanda y recorrido 19 kilómetros al sur de Belfast hasta llegar a Hillborough, en el condado de Down. Con sus 3.500 habitantes, este pueblo tan pintoresco, con sus casas adosadas georgianas y su encantadora iglesia rural, es verdaderamente único. Es el hogar de una de las residencias reales oficiales de Su Majestad. El castillo de Hillborough es más una mansión georgiana del siglo XVIII que un castillo tradicional. Es un lugar que los agentes inmobiliarios podrían describir como una hacienda histórica. Su Majestad la Reina visitó este lugar por primera vez como princesa para su primer servicio oficial en Irlanda del Norte. Más tarde regresó como reina durante su gira de coronación en 1953. La reina y el duque partieron hasta Hillborough, donde se quedarán 2 noches. Miles de súbditos leales se encontraban a la espera para dar una entusiasta bienvenida a la pareja real. El castillo de Hillborough se convierte en el hogar de Su Majestad cada vez que viene a pasar la noche en Irlanda del Norte. Es un lugar hermoso, y estas puertas, que solo se abren para la reina, son impresionantes. Y aquí estoy en un día muy especial, el 90º cumpleaños de Su Majestad. Y creo que se llevarán a cabo algunos eventos espectaculares para conmemorar este hito. El castillo de Hillborough está más cerca del corazón de la reina de lo que mucha gente cree. Su Majestad había venido mucho antes de su visita oficial. Había pasado algunos días de diversión con su tía, Rose Granville, quien era una Bowes-Lyon y hermana de su madre. Rose vivió aquí como esposa del gobernador de Irlanda del Norte, y cuando su hermana venía de visita junto con la princesa Isabel, se quedaban para pasar la noche. Este lugar estaba destinado a convertirse algún día en su propia residencia real. Si la reina estuviera en la residencia, el estandarte real estaría en la asta. Hoy no es el caso. La última visita de la reina al castillo de Hillborough fue en 2014, y el hombre encargado de izar el estandarte real esperaba con impaciencia su llegada. Buenos días, Robert. Buenos días. Encantada de conocerte. Encantado. ¡Qué bonito está el día! ¿Sabes cuándo viene la reina? ¿Tienes el estandarte aquí o lo envían con anticipación? Lo envían junto con su equipaje. ¿Ah, sí? ¿Y en qué momento lo izas?
Después de recibir el mensaje por la radio de que están llegando a la entrada, tan pronto como atraviesan las puertas del jubileo, lo subo hasta la parte superior del asta. Y se abre a medida que va subiendo. Debe ser espectacular. Siempre que haya buen viento. Lamentablemente, la reina no vendrá ahora en abril para celebrar su cumpleaños, pero la bandera del Reino Unido se izará sobre el castillo de Hillborough para conmemorar la ocasión. Al otro lado del jardín, el cuerpo de entrenamiento de oficiales universitarios de la reina ha llegado con una artillería impresionante. Y la andanada se pone en marcha. Para conmemorar esta celebración nacional y simbolizar la unidad de la Unión, se suman los saludos de los castillos de Edimburgo, Cardiff y Windsor a la andanada del castillo de Hillborough. En las próximas 2 horas, un centenar de vecinos de la reina llegarán a Hillborough para celebrar el cumpleaños de Su Majestad. ¡Ah! Y aquí viene la bandera. Se izará para desear feliz cumpleaños a Su Majestad. Hoy, la reina celebrará su cumpleaños en el castillo de Windsor, pero cada vez que Su Majestad o miembros de la familia real visitan Hillborough, la jefa del castillo, Patricia Corbett, debe asegurarse de que todo marche sobre ruedas. Puedes entrar, Penélope. Gracias. De nada. ¡Qué salón tan hermoso! Sí, es maravilloso, ¿no? Demasiado precioso. Sé que cuando llegue Su Majestad se abrirán las puertas. ¿Qué otra cosa es diferente? Bueno, ponemos una alfombra roja fuera de la puerta principal por la que acabas de pasar. También tenemos a un clarinero de la Guardia de Hillborough que toca el clarín al momento de su llegada. Se siente una gran emoción y todos están atentos. Los empleados se quedan mirando por las ventanas. Las amas de llaves, Joan y Dorothy, han estado al servicio de Su Majestad. Han estado encargadas de arreglar las camas y pulir los objetos de metal de la Casa Real durante más de 16 años. Joan está a cargo de asegurarse de que las residencias de Estado siempre se vean lo mejor posible, mientras que la función de Dorothy es asegurarse de que todo esté siempre impecable. Hoy su labor es el pulimento. Hola, Dorothy. Encantada de verte. ¿Viene mucha gente? Sí, viene mucha. Y esto es para que se refresquen después del saludo de armas. Cuando viene la reina, ¿deben hacer pulimento y limpieza extra? Oh, sí. Tenemos que hacer muchas cosas. Estamos siempre ocupadas. Pero no importa si vienen o no. De igual forma, estoy atenta a todo. Lo cual creo que es algo bueno. Cuéntame de ti. Bueno, estaba muy emocionada la primera vez que conocí a la reina. Como miembro de la realeza, ella ha sido mi preferida. Tiene una gran sonrisa, es bastante reconfortante. Solo quieres que todo sea perfecto para ellos. Así que se hace limpieza extra. Sí, totalmente. Limpiamos y luego volvemos a limpiar una y otra vez, ya sabes, para asegurarnos de que todo quede perfecto. Cuando regresan a Hillborough es como volver quizá a otra casa, ¿no? Sí, así es. Por lo general nos reconocen. Charles y Camila han estado bastantes veces, ¿no? Les gusta también ver, ya sabes, caras conocidas. ¿Cómo es tu propia casa? ¿Sin una mancha? No tan perfecta. No como cuando las familias reales vienen, definitivamente no. Aunque Su Majestad no esté presente, Joan y Dorothy ocupan su tiempo preparando el castillo de Hillborough para la visita de invitados y personalidades reales, organizando investiduras, eventos en el jardín y recibiendo a los visitantes en esta hermosa residencia. Una de las cosas que más disfruto, aparte de visitar residencias majestuosas, son los libros de visitas, y este, por supuesto, es increíble. Aquí tenemos La visita del conde de Wessex en mayo de 2012. David Cameron, Aung San Suu Kyi, ¡qué maravilla!, en 2013. El presidente de Gales y la duquesa de Cornualles, qué bonitas se ven todas estas firmas juntas, ¿no? Y aquí están Su Majestad la Reina y el Duque de Edimburgo en 2012. Evidentemente a la familia real le encanta Hillsborough y no me sorprende. Con el saludo de armas cada vez más próximo, el cuerpo de entrenamiento se encuentra ante una prueba crucial.
El oficial a cargo, el teniente coronel Brian Johnston, está presente para organizar que todo transcurra sin contratiempos. Muy buenos días. Es una hermosa mañana aquí en el castillo. Hay diferentes tipos de saludos de armas, ¿no? Un saludo real consta tradicionalmente de 21 armas disparando. ¿Cuál es la historia detrás de ese saludo? Tradicionalmente, al ingresar un barco en el puerto, los duques de la Armada Británica disparaban sus 7 cañones para indicar que quedaban desarmados. Luego el puerto disparaba 3 tiros por cada uno de los disparos realizados desde la costa. Y es por eso que, tradicionalmente, son 21 cañones en total que se disparan. Y esa es la bienvenida al puerto. Esa es la tradición. ¡Qué genial! ¿Y cuál es el intervalo entre cada disparo? El intervalo debe ser de 3 segundos. ¿Nada más? Así es. Hay un cronometrador que marca el tiempo para cada disparo. Él se asegura de que el tiempo de la artillería sea exacto. A medida que se acerca la hora programada para el saludo de armas, los vecinos de Su Majestad son bienvenidos a Hillborough con estilo. Los invitados se reúnen para el evento principal en la terraza sur y el tiempo comienza a correr. Todos están viendo sus relojes. Tiene que coincidir con la artillería. Considero maravilloso que el cuerpo de entrenamiento de oficiales universitarios de la reina aún mantenga y lleve a cabo estos rituales reales que datan de 1533, al mismo tiempo que nosotros, como testigos, disfrutamos a fondo de estos espectáculos. Son muy hábiles, ¿no? Siempre he odiado los estallidos. El ruido es muy fuerte, ¿no? Madre mía. Eso es todo. Fueron 21. ¡Feliz cumpleaños, Su Majestad! ¡Qué celebración tan hermosa! Estoy en Irlanda del Norte siguiendo los pasos de Su Majestad. La joven reina tuvo su primera oportunidad de ganarse los corazones y mentes de la gente de esta provincia durante su gira de coronación. Realizó un viaje de 3 días desde Belfast hasta llegar a Londonderry. Gracias a las cámaras de la prensa, los ojos de la nación podían seguir sus pasos. Y este fue el primer pueblo donde el público tuvo el honor de darle la bienvenida oficialmente. El 1 de julio de 1953, Su Majestad la Reina y el Duque de Edimburgo llegaron a Lynchburg como parte de su gira de coronación. El coche cruzó aquella esquina, todo esto era carretera. Había gente por todas partes, incluso mirando desde las ventanas. Era toda una multitud. En aquella época, el noticiario era todo en blanco y negro, como de hecho lo son estas fotos, pero un residente local tenía una cámara de cine que grababa vídeos en color. Se trataba de un muchacho de 23 años, Harold Patterson, del Club de Camarógrafos de Lynchburg. Tuvo la oportunidad de añadir un toque de color al día de llegada de la reina a la ciudad. Me reuniré con la viuda de Harold, Meta, y su hija Hazel para escuchar su extraordinaria historia de cómo se convirtió en el camarógrafo autoproclamado de Su Majestad. Era muy guapo este hombre, sí, así es. Señora Patterson, ¿su esposo siempre estuvo interesado en la fotografía? Sí, era su pasatiempo. Se marchaba y pasaba el tiempo haciendo lo que le gustaba. Cuando salió esta cámara, se convirtió en algo muy especial para él. ¿Esta cámara era su tesoro? Sí, así es. ¿Te tomó fotos, Hazel? Sí, lo hizo. Tenemos algunas fotos hermosas de nosotras cuando éramos niñas, pero siempre fue en ocasiones especiales. La primera transmisión de televisión en color en el Reino Unido se realizó en 1967. Por lo tanto, las imágenes de la reina en color hicieron que las grabaciones de Harold fueran aún más notables. Ahí viene. Era muy bonito ver su ropa en color. Sus sombreros y sus capotas eran preciosos y es increíble saber lo cerca que estuvo de ella, ¿no?
Sí, bastante. Él debió haber estado al final de la vía, ¿no? Parece como si hubiese estado sentado atrás en el coche. ¿Cómo se las arregló para acercarse tanto? Mi papá era un hombre de negocios y uno de los oficiales de policía de alto rango pensaba que papá era un gran oportunista. Él quería encontrar la oportunidad de tener acceso para tomar algunas fotografías durante la visita de la reina y extraordinariamente lo logró. ¡Qué maravilloso! Dice, por favor, permítale al señor Harold Patterson que pueda tomar algunas fotos de la visita real. Entonces él solo mostró esto y lo dejaron hacerlo. Sí, lo dejaron. Y me encanta el hecho de que dice, en la medida que sea posible, y escrito a mano. Y además me pregunto qué tenía en mente. Supongo que papá rompió algunos de esos límites porque, ya sabes, las imágenes muestran que se acercó mucho. Harold solo tenía 30 minutos para regresar a Lynchburg, luego de realizar todas las tomas que quería en el aeropuerto. Oh, esa es la llegada, donde una vez más se puso en acción. Debió haber sido maravilloso verla a color en un día soleado como ese. Totalmente. La reina se ve tan majestuosa. O sea, en su primera visita real se ve increíble, ¿no? Se ve muy serena. Toda la gente de Lynchburg debió haberla visto, ¿no? Miren, hay un hombre que está asomado desde la cornisa un poco inestable. Sí, está colgándose. ¡Oh, qué reverencia! La afición de Harold se mantuvo intacta y durante toda su vida siguió desempeñando un papel importante en su comunidad local. Él demostró un gran servicio a la comunidad y obtuvo un MBA. Un día, todos fuimos al Palacio de Buckingham y conocimos al príncipe Carlos. Todos estamos muy orgullosos de él. Bueno, pero sabemos que su memoria vive aquí con todas estas cosas maravillosas. Después de cautivar a la multitud en Lynchburg, la glamurosa pareja real regresó a la residencia real oficial de Su Majestad, el castillo de Hillsborough, para asistir a una cena de Estado. Durante su reinado, el castillo ha funcionado como una residencia real, siendo el lugar donde la familia real se hospeda y organiza eventos en sus apartamentos estatales. Debe ser el Salón del Trono. Oh, me encanta el hecho de que son muchos los que se han sentado en los tronos. Como ves, el terciopelo está un poco desgastado. Christopher, buenos días. Buenos días, Penny. Bienvenida a Hillsborough. Qué bueno verte. También me alegro de verte. Christopher Wardley Black es el curador de la Organización de los Palacios Reales Históricos. Tiene la envidiable tarea de cuidar los tesoros de cada uno y reconstruir sus historias tan coloridas. La historia de esta casa es extraordinaria porque se ve, quizá podemos decir, no moderna, pero en términos de residencias reales es muy nueva. Sí, podemos decir que es nueva. Sabemos que el núcleo central de la casa era este de aquí en 1788 y el gobierno compró la casa en 1925 por 24.000 libras. Una buena suma. Oh, ¿por qué no estábamos en ese momento? Cierto, es verdad. Tras la venta de la hacienda, el castillo dejó de ser la residencia familiar de la familia Hills para transformarse en la sede oficial del gobernador de Irlanda del Norte, quien hasta la década de 1970 representó a la corona en ausencia del monarca. En 1945, los tíos de la reina, el señor y la señora Granville, asumieron el cargo y ocuparon estos tronos durante las ceremonias oficiales. Así que el gobierno ha estado sentado allí varias veces. Sí, de hecho, puedes ver cómo sus espadas han desgastado el terciopelo. Y esa es una pregunta interesante para nosotros, porque no estamos seguros de si volver a tapizarlos, pues están un poco gastados. Es un elemento histórico que está en uso. Si observamos los tronos en otras residencias reales, sabremos que están en perfectas condiciones, por lo que nos hemos preguntado, ¿los tapizamos o los dejamos como están? ¿Puedo expresar una opinión? Sí, por supuesto. Déjalos como están. ¡Qué estandarte tan hermoso! Sí lo es. Técnicamente es un estandarte con bordados. Como puede ver, tiene las letras ER en la parte superior. Cuando llegué aquí a Hillsborough, nos dijeron que esas letras quieren decir Elizabeth Regina, es decir, Reina Isabel. Sin embargo, después de revisar algunos de los registros históricos, descubrí que en realidad fue hecho para Eduardo VII. Oh, ¿en serio? Sí, quiere decir Edward Rex. Luego, cuando él abdicó en 1936, el estandarte se enrolló y se guardó en un almacén. Entonces no le pusieron una G. No, no lo pusieron una.
Otra historia que nos contaron cuando llegué aquí por primera vez fue que la E pudo haber sido alterada y que la convirtieron en una C, Entiendo. de Charles Rex, por supuesto. Oh, a eso se le llama visión de futuro. Totalmente. El castillo de Hillsborough es una de las residencias reales menos conocidas de la reina, pero para mí ese es el atractivo. Es como un tesoro de la historia de la realeza que aún no se ha explotado. No soy la única que ha sido cautivada por su encanto. Cada año alrededor de 10.000 visitantes reservan visitas guiadas en el castillo y actualmente se está planificando abrir la residencia real a un público aún más amplio, de manera que más personas puedan disfrutar de la visita de esta casa maravillosa. Esta habitación Este es el Salón del Estado. es precioso. Cuando Su Alteza Real, el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles estuvieron aquí por última vez, celebraron un concierto en la Sala del Trono y luego trajeron a sus invitados a este lugar, Entiendo. en donde pasaban más tiempo. Por cierto, acabamos de pasar por un retrato fabuloso de la reina. Oh, disculpe, Su Majestad. Necesito hablarle de esto. Fue pintado por Lydia de Bourgh, quien fue la tía de Chris de Bourgh. ¿En serio? En 1955 todavía era una mujer muy joven. Totalmente, y es muy estilístico, ¿no? Es de la década de 1950. Sí, lo es muy de los 50. Se ve hermosa. El vestido que lleva. Es hermoso. Este salón es muy acogedor y me encantan las fotos familiares. Incluso hay una de Eduardo VIII con sus 4 acompañantes durante una de las visitas que hizo para jugar al golf. Y aquí estamos entrando en el estudio de Juana Grey. Como probablemente habrás notado, hemos atravesado una galería de salones, lo cual era muy tradicional. Me encantan. Empezamos el recorrido desde las galerías de salones. Es fabuloso, ¿no? Sí, me he paseado en muchas. Me imagino, ambos, mejor dicho. El castillo de Hillsborough es totalmente una residencia real. Han pasado solo 2 años desde que la Organización de Palacios Reales Históricos se hizo cargo del castillo. Durante este tiempo, Christopher ha descubierto algo sobre los primeros años de la reina en este lugar. Todavía el público no lo sabe, pero voy a enterarme un poco de qué se trata. He encontrado esta pequeña gema, lo cual me emocionó muchísimo. Hace un par de años encontré esto en el aparador de una de las oficinas. Nadie sabe nada al respecto. Aquí encontrarás menús, invitaciones a bailes y otros eventos que se han celebrado en el castillo desde 1925. ¡Guau! ¡Me encanta! Si te encanta la historia, esto también te resultará interesante. Sí, claro. Esto fue durante la guerra, en 1941. Sí, así es. Estaba en marcha el racionamiento, así que las cenas fueron un poco limitadas. Tenemos potage bonne femme, que es solo una sopa, y bœuf à la mode, que supongo eran trocitos de carne cubiertos o mezclados con lo que hubiese adicional. Y luego había melocotón y un soufflé. Oh, me encanta ver esto. Podría pasar horas haciéndolo. Con frecuencia me distraigo durante horas revisando esto. Sí, me lo imagino. Pero lo mejor de este álbum de recortes tiene que ver con las noches más especiales que se organizaron en el lugar. Permítanme mostrarle la primera visita oficial de Su Majestad en 1953. Aquí está. Visita de Su Majestad la Reina y Su Alteza Real el Duque de Edimburgo a Irlanda del Norte. ¡Qué maravilla! Julio de 1953. Aquí tenemos el menú. Consomme Julien. Ese es obviamente uno de los favoritos. Plitet de Solet Veronique, roast beef, espárragos y merengues. Eran amantes de los dulces. Totalmente. Con fresas. Pero con bastante jarabe. Con bastante jarabe, por supuesto, y adornado. En mi viaje a Irlanda del Norte he visitado el noreste y el condado de Antrim. Estoy dando los pasos hasta llegar a la casa donde se encuentra una pieza importante de la historia real y que se remonta a la gira de la coronación de la reina. En el último día de su gira, Su Majestad se aventuró por varias regiones en tren. Gracias a esta sociedad, he descubierto lo que significa este acrónimo, Sociedad de Conservación de Ferrocarriles de Irlanda. Algunos están volviendo a estar en funcionamiento. El carruaje real que se embarcó en este viaje histórico ha estado escondido durante 15 años. Se ha requerido un poco de trabajo de detective para encontrarlo,
pero creo que está escondido en este cobertizo, junto a otros carruajes hermosos y antiguos que recuerdan una época en la que los viajes en tren eran un lujo. Solía ir a un internado en trenes como este. Recuerdo que, si se abrían estas ventanas, era probable que el hollín de las máquinas de vapor cayera. Además, las puertas de los vagones se abrían y cerraban. Algunos vagones decían «solo para damas». Ah, y por supuesto, aquí están los hermosos portaequipajes. Los maleteros venían y ponían su equipaje aquí arriba, y luego se le daba una propina, tal vez unos 6 centavos si era realmente rico. El próximo vagón es el que realmente me interesa. Llevaba a Su Majestad la Reina en su gira de coronación. Fue construido en 1911 y luego rescatado del desguace, gracias en parte al curador Charles Friel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. He estado reviviendo viejos recuerdos. El vagón se veía así como este, ¿cierto? Oh, sí, parecido. Había los mismos paneles, el mismo techo, ¿Y las mismas ventanas? las mismas ventanas, a excepción de... Parecen más grandes. Ah, sí, en realidad este vagón era el único que permitía que la pareja real se viera desde el lado de la línea. ¿Había mucha gente a lo largo de la línea? Había gente de todos lados. Incluso en algunas fotos salen personas destacadas en medio del campo. Imagino que sus asientos en el tren no eran los ordinarios, habrían tenido sofás. Sí, sofás de 2 asientos y sofás de 3 asientos, y mesas con flores y refrescos disponibles, entre otras cosas. El marco principal es de caoba. ¿Todo esto? Sí, muchos de esos paneles son de nogal. ¡Qué hermoso! Y muchos de los detalles en la parte superior, como este, están hechos a mano, y el empapelado que ves en el techo tiene relieves. ¿Y era blanco? Sí, así era. Supongo que la idea era que fuese blanco para que se pudiera apreciar mejor a la reina estando aquí dentro. Exactamente. Te habla una actriz que sabe de blanco. El tren real llevó a la reina en un viaje que incluyó la visita a 5 ciudades y cubrió 143 kilómetros en poco menos de 4 horas en su trayecto hacia Londonderry. Su segunda parada fue en la pequeña ciudad de Ballymoney. Cuando el tren entró en Ballymoney, los vítores de los escolares se escuchaban a más de 1 kilómetro de distancia. Alex Blair era un muchacho muy joven en aquel momento, cuando Su Majestad llegó a la ciudad. Y por supuesto fue un gran día para Ballymoney. Todo el mundo estaba allí. Entonces, ¿toda la población de Ballymoney estaba allí? Sí, eso creo. ¿Cuántas personas había? Bueno, dijeron que había unas 20.000. Eran todos niños. Y aquí está ella. Estaban todos como sardinas enlatadas. No estaban ubicados tan lejos. Estábamos en el frente, mientras que otras personas se estaban aplastando contra las paredes. Realmente era un peligro. La seguridad y sistema de salud se volverían un caos hoy en día. Pero eso no les preocupaba en aquellos días. No. Habíamos atravesado una guerra. ¡Qué salud y qué seguridad! Exacto. Y recuerdo cuando este tren entró deslizándose y luego, cuando la reina se bajó y se acercaron al estrado. El ruido era tremendo. No te lo imaginas. Creo que estaba bastante desconcertada. Parecía muy nerviosa. Fue un shock verla con un aspecto bastante normal. No usaba los colores que usa hoy. Esos colores vivos. Solo llevaba un abrigo azul grisáceo y un sombrero oscuro. A pesar de toda la grandeza y todo el ceremonial, aquí había una persona común como nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo realmente en Ballymoney? Oh, solo 10 minutos. Eso fue todo lo que duró. ¿Y qué otro evento maravilloso ha sucedido en Ballymoney desde 1953? En realidad no mucho, además. Ella nunca regresó. Sin embargo, no creo que Ballymoney deba descartar sus banderines todavía. Puede que el tren real se haya jubilado, pero no hay forma de detener a la reina. El año pasado asistió a la asombrosa cantidad de 340 compromisos oficiales. Y a lo largo de los años, las visitas de Su Majestad a Irlanda del Norte le han permitido presenciar grandes cambios en la provincia. Fue hace 70 años cuando la reina visitó por primera vez el río Lagan, en Belfast. Desde entonces ha sido testigo de cómo las riquezas de la zona han fluctuado. Su Majestad, cuando era una joven princesa, zarpó en su primer barco en 1946. Aquellas 2 enormes grúas, solo puedes ver una de ellas, tienen una H y W que significan Harland y Wolff. Eso nos hace recordar los días de gloria de la construcción naval en Belfast. Para aquel entonces había una frase: fabricado para perdurar en Belfast.
La compañía Harland y Wolff, en Belfast, fue en su momento reconocida como los constructores navales para el mundo. En 1912 construyeron el Titanic aquí, en el Lagan. La reina ha visitado los muelles varias veces durante su reinado. Uno de los viajes más recientes de Su Majestad fue en 2003 para ver la regeneración de la zona. Derek. Bienvenida a bordo. Es un viaje que Derek Booker, capitán del barco Mona, recuerda bastante bien. ¿Cómo supiste que por primera vez ibas a llevar a la reina a bordo? Bueno, es una gran historia. Más o menos unos 6 meses antes nos habíamos enterado de que iba a haber un dignatario a bordo y pensamos que posiblemente se trataría de Tony Blair. Pero una noche antes del viaje nos informaron que se trataba de la reina. Oh, así se enteraron. Eran las 10 de la noche. Me disculpé y dije, escuche, este barco apesta a pintura. Y me dijo, la reina cree que todo el mundo apesta a pintura. ¿Cuánto tiempo estuvo en el barco? Supongo que habría estado con nosotros durante media hora. ¿En serio? Pero era una dama encantadora. Firmó el libro de visitas y el formulario de seguridad. ¿De verdad? Sí, ahí están todos los documentos guardados. Desde que la reina vino por primera vez aquí, la zona ha cambiado drásticamente. En el lugar de los astilleros ahora se encuentran los extensos estudios de cine. Pero hay una característica dominante en el paisaje que ha sobrevivido al paso del tiempo. Son las 2 grúas gigantes de Harland y Wolff. Son las 2 de las grúas más grandes del mundo, Sansón y Goliat. Pensé que ya no se usaban. No se usaron por mucho tiempo, durante unos cuantos años, y en realidad se estaban planeando desmontarlas. ¿En serio? Pero hubo una gran campaña al respecto y rápidamente fueron catalogadas como monumentos industriales. A la gente no le agradó mucho eso, pero ahora están muy contentos porque hay mucho trabajo en campos eólicos y en plataformas petrolíferas y... ¿De verdad entonces están de nuevo en uso? Sí, son como nuestra Torre Eiffel en Belfast. Las puedes ver desde un avión, un tren o un coche, desde muchos lugares. Incluso hasta el día de hoy las sigo viendo desde ángulos que no había visto antes. Qué manera tan maravillosa de pasar una tarde, navegando por el río Lagan con el capitán Derek. Pero me dirijo 20 kilómetros al sur de Belfast, de regreso a la residencia oficial de Su Majestad en Irlanda del Norte, el castillo de Hillsborough. Un hogar que ha sido significativo tanto en su vida pública como privada. Desde los 19 años venía hasta aquí para visitar a su tía Rose, a quien el público conocía mejor como Lady Granville. Isabel y su tía tenían una estrecha relación y en 1946, cuando la princesa asumió su primer compromiso oficial, su querida tía estaba a su lado. La princesa caminó por la terminal de embarque. Llevaba un abrigo y sombrero verde, mientras que más de 50.000 pares de ojos la observaban. La acompañaba el almirante, el señor Cunningham, los señores Granville y gobernador de Irlanda del Norte. Tras la visita de la princesa, Rose escribió con entusiasmo una carta a su hermana, en la que describía cómo la joven princesa Isabel había cautivado a la multitud. Vi que de repente una gran emoción se apoderó de ellos, y creo que iba más allá de una simple energía juvenil, un encanto. Era muy bonito ver cómo se tocaban las espaldas para tener una mejor visión de ella, como si les perteneciera. Lo que supongo que de alguna manera es así. Querida, debes sentirte muy orgullosa de ella. Yo lo estoy. La tía de la reina era apasionada de los jardines y era una gran jardinera. Ahora puedo comprender por qué. Estos jardines tienen una mezcla de estilos que datan de la década de 1770. A lo largo de los siglos, cada custodio ha puesto su propio sello en los terrenos, y la tía de la reina no fue la excepción. Ella rediseñó y plantó el jardín de rosas de Granville. Qué bonito el césped. Ojalá el mío estuviera tan libre de hierba como este. Se dice que la reina comparte la misma afición por el jardín que su tía y lo mantiene cuidado. A cargo de ello contamos con Stephen Martelli, jefe de jardines y fincas. ¿A Su Majestad le gustan mucho las rosas? A la reina le encanta este jardín. Ella ha estado aquí con nosotros, pero ahora no ha podido venir y ver el jardín. Pero siempre nos ha pedido que se tomen fotografías del jardín. ¿Y tú tomas la fotografía? Así es parte de mi responsabilidad. ¿Desde allá? Y luego nos da su agradecimiento, así que sé cuándo ha recibido las fotografías. ¡Qué genial! ¿Estas son las rosas trepadoras?
Y allá hacia el fondo veo algo que parece como si fuera un monstruo. Es una sola planta. ¿De verdad? Sí, es una sola planta. Estoy sorprendida. Es el rododendro más grande de Europa y ocupa más de 40 metros de punta a punta. ¡Wow! Yo doy vueltas al podar mi rododendro, pero no me gustaría podar a este de aquí. La reina conmemora muchas de sus visitas en este lugar plantando un nuevo árbol, y este es el primero que plantó en su gira de coronación. Tienes 60 años. Sí, así es. Unos 63 años. ¿Y es una magnolia? Así es. Una magnolia. Acabo de ver una pequeña pala. ¿Es una pala lo que está detrás? Sí, esta es nuestra pala ceremonial. ¿En serio? ¡Oh, qué bien! La utilizan todos nuestros huéspedes reales. Entiendo. Veo que el primero dice Su Majestad la Reina. Luego tenemos a la princesa real, la duquesa de Gloucester. Y aquí está Su Majestad la Reina Isabel, Reina Madre, en 1958. ¡Qué maravilla! Desafortunadamente, aún en esta época del año, no se puede apreciar la variedad de flores que ofrece esta magnolia. Sin embargo, otro árbol vecino está dejando ver ese gran espectáculo. Veo que este fue plantado por Su Majestad la Reina el 11 de junio de 1993. Es una magnolia Campbell Darjeeling. ¡Qué hermoso! Sí, están floreciendo en estos momentos. Siempre da un espectáculo encantador en esta época del año. Sí, así es. Justo me provocó tomarme una taza de té aquí. ¡Qué maravilla! Ahora entiendo por qué Su Majestad ama tanto este lugar. Debe tener muchos recuerdos de su infancia aquí. Y le encanta el jardín de rosas. Lamentablemente, en esta época del año, en abril, no han florecido. Me encantaría verlas cuando estén. Le diré a Stephen que me envíe unas fotografías. Mi tour de la realeza en Irlanda del Norte me ha llevado al condado de Fermanagh, en el oeste de la provincia. Cada vez que la reina visita este lugar, recibe una bienvenida muy entusiasta, pero hay varias opiniones respecto a su función. Para la comunidad unionista, la reina es el máximo símbolo de lealtad al Reino Unido. Pero por el contrario, para aquellos que buscan solo una Irlanda unida, ella representa una amenaza. Esta tensión política ha existido durante todo el reinado de Su Majestad y, particularmente, a ella le afectó mucho la muerte de su primo Lord Mountbatten. Pero el pueblo de Irlanda del Norte se ha esforzado por dejar esos problemas atrás, y fue aquí, a orillas del río Urna, en Enniskillen, donde Su Majestad eligió hacer un gesto simbólico. En noviembre de 1987, durante la ceremonia del Día del Recuerdo en Enniskillen, una bomba del ejército republicano irlandés mató a 12 personas e hirió a 63, dejando una huella trágica en la ciudad. Esta es una ciudad donde católicos y protestantes siguen viviendo uno al lado del otro. Y en el corazón de Enniskillen, la catedral protestante se encuentra justo enfrente de una iglesia católica. Voy a reunirme con el clérigo de la catedral de San Macartán, el reverendísimo Kenneth Hall, para saber más sobre la visita trascendental de la reina en 2012. Bienvenida a la Catedral de San Macartán. Gracias. ¿Su Majestad la Reina caminó por aquí? Sí, justo llegó a la puerta y la saludé allí. ¿Estabas nervioso? Oh, sí, realmente un poco. Así que llegó hasta aquí. Sí, esta placa conmemora su visita a Enniskillen. ¡Qué maravilloso! Este es exactamente el pasillo por donde dirigía Su Majestad, así como estamos caminando ahora. Y evitó ir hacia arriba. Sí, lo evitó. Me imagino, por esos zapatos altos. En primer lugar, ¿cómo se enteró de la visita? Recibí una llamada telefónica de la oficina de la diócesis y me dijeron que alguien quería verme. Así que me reuní con una persona quien me dijo que probablemente habría una visita en Enniskillen y que quería ver la catedral. Además, me preguntaron, ¿cómo son tus relaciones con la Iglesia Católica Romana al otro lado del camino? Dije que bien, y que conocía muy bien al monseñor. Luego me preguntaron, ¿cómo reaccionaría ante Su Majestad al cruzar la calle hacia la iglesia? Y la verdad, no sabía qué decir. Solo dije, ¿cómo voy a ir y decirle al monseñor que la reina lo va a visitar? Así que crucé para preguntarles.
y al instante me dijo, no hay problema, estaré encantado. ¡Qué genial! Sí, totalmente, y la calidez de la bienvenida que recibió ese día fue increíble. Lo notable de la reina cruzando este camino común en Enniskillen radica en que esta fue la primera vez durante su reinado que había visitado una iglesia católica en suelo irlandés. Tan solo dio unos pocos pasos en esta calle, Y llegó hasta aquí. pero realmente era como si daba grandes pasos. Cuando llegamos aquí, la multitud también expresaba una gran emoción. Monseñor, qué gusto verlo. Muchas gracias, Penny. Me alegro mucho de verla. Por favor, entra. Gracias. ¿No es adorable? Sí, es hermosa. ¿Y cuál fue la primera impresión que crees que tuvo Su Majestad? Me dio mucho placer ver sus rostros. ¿En serio? Estaba encantada ¿De verdad? y sorprendida. Tan pronto como entramos, presenté a Su Majestad al cardenal, quien la felicitó por su victoria en el derby. Sabía cómo alegrar al corazón de Su Majestad. Sí, sí que lo hizo. Cuando la reina vino a visitar Irlanda del Norte, estrechó la mano de Martin McGuinness. Y alguien me dijo en ese momento que eso era un apretón de manos que tenía que ver con el pasado. Pero cuando estreché la mano de la reina, ese fue un apretón de manos que tiene que ver con el futuro. Creo que eso es algo maravilloso. Estupendo. Tras la visita de Su Majestad, el artista local Héctor MacDonald pintó un cuadro sobre el paseo de la reina por la calle. ¡Wow! Es precioso. Es fantástico. Y hace que las iglesias parezcan más cercanas, ¿no? Y el cielo maravilloso capta el significado de la esperanza. Y allí está usted, señor clérigo. Además, nos recuerda que el pueblo y esa calle es un lugar importante. Es un lugar de encuentro. Es la calle de todos. Es el lugar del futuro. Bravo. La historia de Irlanda del Norte ha sido compleja y algunas veces muy intensa. Ha habido luchas, operaciones encubiertas y divisiones durante siglos. Por lo tanto, no es de extrañar que la historia de la residencia real en Hillsborough tenga orígenes militares. Esta evidencia se puede encontrar a un tiro de piedra del castillo. Esta es la fortaleza de Hillsborough. No sé muy bien por qué está aquí. Tiene paredes en todo su contorno y varias puertas. Esta fortaleza fue construida a mediados del siglo XVII por la familia Hill, que más tarde dio su nombre al pueblo de Hillsborough. Es muy empinada. No sé a quién estaban tratando de mantener fuera. Debieron haber sido personas que pensaron que podían escalar muros muy altos. ¡Ah, mira! Alguien se acerca, con buena marcha desde aquella puerta. ¡Guau! En 1960, la fortaleza de Hillsborough recibió una carta real por parte de Carlos II. Oh, va a soplar el clarín. La importancia histórica de este lugar aún se refleja en la presencia de la antigua Guardia de Hillsborough. Y generalmente se tiene la costumbre de pasar revista cuando se presenta una guardia ceremonial de honor. Así que sería de mala educación no hacerlo. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes, bienvenida. Qué gusto verlos, todos se ven espléndidos. Andrés, ¿verdad? Sí, así es. Un placer conocerte. Cuando tocabas el clarín estaba volteada hacia este lado y aún se oía bastante fuerte. Sí, el sonido rebota por aquí, es por eso. ¿Aún sigues ensayando? Tengo que mantener los labios ocupados. Andrés Carlisle es el clarinero oficial de la fortaleza de Hillsborough y estos caballeros, con sus elegantes uniformes, son voluntarios. Juntos preservan una tradición del siglo XVII. Todas las espadas y uniformes son impresionantes y son exactamente como eran antes, ¿no? Se dice que el uniforme se basa en el uniforme de la Guardia Holandesa de Guillermo III. La espada que llevamos es un sable de caballería británica de 1796. Me parecen un poco letales. La única parte afilada es la punta y la descubrí a mi propio costo.
La Guardia de Hillsborough se disolvió en 1891, pero estos caballeros están listos y esperando para responder al llamado real a las armas. Entonces, ¿estarás listo para hacer la guardia cuando la familia real venga a Windsor? Bueno, si lo solicitan, sí, obviamente. Mientras los guardias esperan la llamada, Andrés, el clarinero, ya está al servicio de Su Majestad. ¿Tocas el clarín cada vez que Su Majestad viene a Hillsborough? Sí, durante todas las visitas reales me quedo justo afuera de la puerta principal y anuncio la llegada a medida que entran los coches. ¿Tienes un saludo especial para ellos? Sí, toco el saludo real. ¿Y podemos oírlo? Mientras Andrés anuncia la llegada de la reina, mi viaje por Irlanda del Norte y mi visita a la residencia real de Su Majestad llega a su fin. ¡Qué espectacular! Lo que me ha llamado la atención durante mi estancia en Irlanda del Norte es la cantidad de cambios que Su Majestad ha visto en su reinado. Sus visitas han transcurrido a lo largo de buenos y malos momentos, desde su gira de coronación en 1953 hasta su primera visita simbólica a una iglesia católica en Irlanda del Norte en 2012. Ha sido maravilloso celebrar su 90º cumpleaños aquí en el castillo de Hillsborough. Fue un recorrido espectacular. Comienzo mi recorrido por Gales en lo que posiblemente sea la residencia real más dramática y grandiosa que haya visto este país. El castillo de Caernarfon simbolizó el poder y la autoridad de Eduardo I. Su construcción generó una gran impresión. Si la ubicación es un factor importante para el establecimiento de residencias reales, entonces esta propiedad real es de primer nivel. Tiene vista a la isla de Anglesey, en el estrecho de Menai. Su propósito era reivindicar la soberanía de Gales y servir como sede del príncipe de Gales. Desde entonces, este título se ha transmitido a los herederos reales. Y 668 años después, nuestra reina continuó la tradición al conceder este antiguo derecho de paso. El 1 de julio de 1969 se llevó a cabo en este magnífico castillo de Caernarfon la investidura del príncipe de Gales. En su apogeo, el castillo de Caernarfon fue una importante sede del Estado. Sus muros rodeaban a toda una ciudad, con 2 porterías, un gran salón y 12 torres. Este castillo ofrece un alojamiento magnífico. Un castillo real digno del hijo y heredero de Eduardo I. Aquí está. Él es Eduardo II. Fue el primer hijo de un rey inglés en llevar el título de príncipe de Gales. A lo largo de los siglos, el clima ha hecho que el príncipe Eduardo sea irreconocible, pero en su época se veía bastante elegante con sus atuendos. Luego de 21 príncipes y 68 años después, ya era hora de que nuestra actual reina coronara a un nuevo príncipe de Gales. Y aunque el castillo ha dejado de ser una residencia real desde hace mucho tiempo, todavía tiene una entrada real. Esta es la Torre del Águila, y aquí hay una entrada muy especial. Es la entrada del monarca. En la época medieval, los miembros de la realeza llegaban por el agua, anclaban sus embarcaciones y luego accedían por esta puerta, y así no tenían que cruzarse con la plebe en la ciudad. Creo que puedo pasar. Voy a intentarlo. Por supuesto, las cosas han cambiado un poco. La investidura del príncipe de Gales fue un asunto muy público, y el esplendor ceremonial estaba a la orden del día. Hubo una gran emoción en todo el país, ya que fue uno de los primeros eventos reales que se transmitió en vivo y en color. La reina recorrió este camino. Todo estaba lleno de lo mejor y lo más grandioso de Gales. Había trompetistas en las murallas que tocaban la fanfarria real. Alrededor de 4.000 invitados vinieron al castillo para la ceremonia. Y no fue ninguna sorpresa que el evento fuera acompañado por un gran coro galés. Estaba conformado por cantantes de los coros galeses masculinos de Anglesey y Bangor.
Es bueno saber que los coros siguen siendo fuertes hoy en día y han tenido la amabilidad de volver a cantar uno de los himnos de la investidura, Dios bendiga al príncipe de Gales, en galés y en inglés. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Creo que uno de ustedes estuvo aquí en julio del 69. ¿Eras tú? Fui yo. Daffy Devon es de la isla de Anglesey, justo al otro lado de Caernarfon, y tenía 31 años en el momento de la investidura. ¿Cuántos había en el coro? En total creo que éramos unos 200 ¿En miembros. serio? Sí, tuvimos que venir en autobús desde Bangor. Tuvimos que dormir toda la noche en la universidad y la policía nos escoltó hasta las puertas. Honestamente, fue un día fantástico, algo que nunca olvidaré. ¿Cuánto tiempo tuviste que ensayar? Semanas. ¿Semanas y semanas? Todo el tiempo. Me lo imagino. La ceremonia de investidura fue el clímax de meses de preparación. Fue organizada por el marido de la princesa Margarita. Lord Snowdon fue nombrado como fotógrafo, quien ostentaba el título de guardia oficial del castillo de Caernarfon. Al mismo tiempo, la fiebre de la investidura se apoderó de la nación. Artistas, artesanos y diseñadores de toda Gran Bretaña están trabajando arduamente para asegurarse de que el día sea inolvidable. Se crearon muchos tipos de recuerdos de investidura, como por ejemplo tazas, sillas, cojines ceremoniales e incluso cortinas y cobertores. Pero no solo se apresuraron en la producción de recuerdos para el gran evento de la investidura. Voy a entrar en este pequeño salón, aunque no está permitido en el recorrido habitual. El señor Snowdon lo usó durante los preparativos de la investidura. Decía que era su desastre. Y aquí hay alguien que, aunque es poco conocido, jugó un papel muy importante en el proceso. Hola, ¿David? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. A finales de los años 60, David Mason era un joven metalúrgico que trabajaba con técnicas experimentales de oro. Luego, con poca antelación, se encargó de crear la nueva corona de investidura. ¿Entonces toda la corona real es de oro macizo? Sí, oro sólido de 24 quilates. Entiendo. Un muchacho vino para hacerle el grabado, hecho en Inglaterra. Y antes de que pudiera detenerlo, dio un golpe en el interior de la corona, provocando que ésta se rompiera y cayera al suelo. Fue a principios de junio, así que 3 semanas antes de la investidura no había corona. David tenía su tiempo medido. No solo tuvo que fabricar una nueva corona, también tenía que crear un detalle muy desafiante: el orbe esférico que debía completar la pieza. No tenía idea de cómo podría crear un orbe de oro, íntegro a 100% sin costuras, sin grietas. Estaba totalmente pasmado. Recuerdo que un sábado estaba viendo la televisión y había una competencia de tenis de mesa. Y de repente pensé en una pelota de ping-pong. Así que usé una pelota de ping-pong. Luego la sumergí en la solución de oro durante 4 noches y 4 días. Y luego terminó encima de la corona. Así que el orbe es entonces una pelota de ping-pong. Una pelota de ping-pong dorada, pero una pelota de ping-pong. Adentro hay una pelota de ping-pong. Recuerdo que estaba nervioso cuando vi que la reina se la puso en la cabeza. Y luego apartó sus manos de inmediato, pues la corona no le quedaba muy bien ajustada. Obviamente no encajaba a la perfección. Tenía miedo de que la corona se le cayera. La pompa del día culminó con el ritual de investidura realizado por la madre y el hijo. La ceremonia se llevó a cabo aquí, en este círculo maravilloso de losa galesa. Hubo un momento notable durante la ceremonia en el que la reina ajustó la capa del príncipe de 20 años. Fue un momento tierno en medio de un mar de pompa y espectáculo. Yo, Carlos, príncipe de Gales, me convierto en tu vasallo de vida y muerte.
Al finalizar la ceremonia, 500 millones de personas en todo el mundo estaban frente a un televisor viendo los eventos históricos aquí en Gales. Luego, la reina presentó al nuevo príncipe de Gales a la nación. Los bares estaban llenos y cuando salieron, Allí estaban. Vamos a todo vapor mientras sigo los pasos del príncipe Carlos. No puedo ver la línea del ferrocarril, qué divertido. Conocí a algunos de los súbditos más leales de la reina. Es muy fuerte. Estoy en Gales visitando algunos de los lugares y personas que están al servicio de Su Majestad. Comencé mi viaje en Caernarfon, un castillo muy apreciado por la reina. Fue aquí donde en 1969 invistió a su hijo mayor como príncipe de Gales. Es justo decir que la mayoría de los príncipes anteriores de orígenes ingleses, escoceses y alemanes mostraron poco interés en Gales. El príncipe Carlos completó un curso intensivo sobre el galés en la Universidad de Aberystwyth antes de prepararse para la ceremonia. el príncipe está tomando un curso de 9 semanas sobre la lengua e historia galesa en la universidad. Mientras esté en la universidad, el príncipe Carlos se alojará en la residencia Pantisel. Su vecino de al lado es un nacionalista galés. Bromeando, el príncipe comentó: «Espero que no golpee la pared». A finales de los años 60 fue un momento bastante difícil para la monarquía en Gales. El nacionalismo galés estaba en aumento y era crucial que el príncipe Carlos fuera llevado al corazón del pueblo galés. El periodista político Glyn Matthias recuerda el día en que la reina presentó por primera vez al nuevo príncipe de Gales ante la multitud y nos reuniremos en el mismo balcón. Aquí es donde Su Majestad presentó al nuevo príncipe de Gales ante la multitud, ¿es correcto? Sí, y había mucho entusiasmo público aquí en Caernarfon. Toda la población estaba celebrando. Los bares estaban llenos, la gente se alineaba en las rutas de la procesión real y cuando salieron aplaudieron. Y allí estaban. Los galeses lo estaban esperando, ¿no? Sí, la mayoría de los galeses estaban a favor, pero fue un periodo bastante turbulento en Gales. El primer diputado nacionalista galés había sido elegido en 1966. La Sociedad de la Lengua Galesa estaba quitando las señales de tráfico inglesas. ¿Ah, sí? Y hubo algunas manifestaciones algo violentas, bombardeo de oleoductos e instalaciones, y así este lugar estaba lleno de policías y fuerzas especiales. Pero aparte de eso, se respiraba un aire de celebración. Mucha gente esperaba con entusiasmo ese evento. Las multitudes en la plaza de Caernarfon han dado con gusto una cálida bienvenida al príncipe, demostrando así el gran afecto que el pueblo de Gales le tiene. ¿Crees que pueda haber otra investidura en el futuro? Pienso que si consideramos cómo la gente en Gales ve a la monarquía y al príncipe Carlos y al príncipe Guillermo, que, por cierto, el príncipe Guillermo es muy popular porque ha pasado varios años aquí en Anglesey, volando helicópteros y ha obtenido mucho respeto por eso. Considerando eso, creo que sí habría un gran apoyo para que Guillermo se convirtiera en príncipe de Gales en sucesión al príncipe Carlos. Si se lleva a cabo otra investidura de este tipo, creo que sería una cuestión política interesante. Después de su investidura, el príncipe Carlos emprendió un buen recorrido real a la antigua. Creo que fue una oportunidad para probar algo de su galés recién adquirido. Su Alteza Real hizo un viaje de 4 días partiendo desde el castillo de Caernarfon, pasando por las zonas rurales de Gales hasta llegar a la costa sur y culminó en el castillo de Cardiff. Fue el comienzo de la historia de amor del príncipe con Gales. En 2007, él y la duquesa de Cornualles establecieron su hogar en Carmarthenshire, en una casa de campo tradicional galesa. Voy a seguir el viaje y tomar mi propio camino.
Esta vez iré a las partes de Gales que son muy importantes tanto para el príncipe de Gales como para la reina. Estoy subiendo al ferrocarril de Festiniog y Wells Highland en Snowdonia. Esta vía estrecha data del siglo XIX y funciona como una línea patrimonial. Transporta a más de 250.000 de pasajeros cada año. Y así como yo, todos van emocionados por retroceder en el tiempo a la era del vapor. La máquina de vapor que hace funcionar a este tren se llama Prince. Fue construida para esta línea de ferrocarril en 1863. Fue nombrada en honor al príncipe de Gales, quien en aquel entonces era el hijo mayor de la reina Victoria y el futuro rey Eduardo VII. Y así como yo, debió haber pensado que no hay una mejor manera de ver Snowdonia. Cuando se reabrió esta sección de la vía en 2003, el conductor del tren no fue otro que Su Alteza Real, el Príncipe Carlos. Y si él pudo hacerlo, entonces, ¿qué me impide intentarlo? Es muy duro. Tony Williams fue el conductor que se paró en el reposapiés con el Príncipe Carlos en 2003. Solo quédate así de pie. Eso es todo, me aferro a eso. ¿Y en realidad estoy conduciendo el tren? Este ruido es encantador, me recuerda a mi Y infancia. el olor del aceite de vapor puede llegar a ser un poco adictivo, por eso estoy aquí. Una vez que empiezas a olerlo, es probable que quieras sentir el olor todo el tiempo. Vamos a girar en una curva. ¿Tengo que ir más despacio? No, creo que estás bien a esta velocidad. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Si parezco un poco nerviosa es porque lo estoy. No es tan fácil como parece. No puedo ver la línea del ferrocarril. Se ha desvanecido. El conductor Tony confía tanto en mi capacidad que se tomó un descanso. Es un hombre valiente. Bueno, lo sigo intentando. Todavía sigo en la línea. ¿Puedes conducir mañana por mí para que pueda tener un día libre? Este ferrocarril tan maravilloso fue construido para dar servicio a las canteras de pizarra de Snowdonia. La diversidad minera ha generado una industria muy importante en Gales. No solo hay carbón en el sur. Aquí en las montañas del norte hay una amplia variedad de minería como cobre, plomo, plata y oro. Pero esto no es oro viejo, esto es oro real. El anillo que usó la reina madre en su matrimonio en 1923 fue hecho de oro galés. A lo largo de los años, el oro local ha sido obsequiado a la realeza, permitiendo que la reina, el príncipe Carlos y más recientemente el príncipe Guillermo junto con la duquesa de Cambridge mantengan viva esta tradición. Con este anillo te tomo como esposa. El oro en los anillos de Catherine proviene de las colinas que rodean la pequeña ciudad galesa de Dolgelly, en el norte de Gales, donde desde mediados del siglo XIX ha existido una industria minera de oro muy próspera. Me reuniré con uno de los últimos hombres que trabajó en las minas de oro de Gales, Ray Robert. ¡Qué hermoso día! ¿Dónde nos encontramos exactamente? Estamos justo debajo de la mina de oro de Winfield, en el corazón de la zona minera de oro de Gales. ¿Cuándo se detuvo el trabajo en las minas? Hace unos 18 años, la última mina se cerró. ¿Y aún se encontraba oro allí? Sí, así es. No se detuvo porque no había oro. Solo que resultaba muy caro buscarlo. En el apogeo de la industria del oro, había cientos de mineros trabajando en la ladera de la montaña. ¿Esta es la entrada a la mina? Sí, Esta es la mina Whitfinit. Fue un espectáculo de producción de oro hasta 1998. Está muy húmedo. Supongo que el techo siempre está goteando. ¿Hasta dónde llegan los túneles? atraviesa toda la montaña. Cuando sabían que tenían que ir más allá, hacían una excavación. Vale. Luego hacían otra perforación por debajo y seguían bajando. ¿En serio? Así que hay largos túneles dentro de la montaña. ¿Cómo fue trabajar en una mina como esta? Era oscuro, frío, miserable. Te mojabas. Lo disfruté bastante. Fue muy agradable trabajar allí. No trabajo en sitios oscuros, fríos o miserables. Aunque la mina cerró en 1996, todavía hay un gran apetito por el oro auténtico de Gales.
Incluso a Ray, después de trabajar con oro durante años, todavía le apasiona este raro metal galés. ¡Oh, wow! Entonces, este es el verdadero McCoy. Sí, es posible encontrar piezas de oro más grandes en los alrededores, pero esta es la pieza que encontré. Esa es una gran pieza de oro. ¿Cuánto pesa? Quizá unos... Casi 5 gramos. ¡Qué increíble! ¿Serías capaz de distinguir la diferencia entre el oro galés y el oro que llevo puesto? Me parece que el oro galés tiene un color más fuerte. ¿Más bien como rosa? Sí, ¿Crees que en tu vida verás extraer más oro? sí, espero que sí. La empresa para la que trabajo ahora está planeando reaperturar la mina de Winfinin. ¡Wow! Pues mucha suerte. Espero que haya mucho oro en esas colinas. Creo que aún hay allí. ¿Por qué no debería estarlo? Entonces, con un poco de suerte, se volverá a abrir esta histórica mina galesa y esperamos que reponga los suministros de los orfebres reales. Dejaré atrás las montañas de Snowdonia y me dirigiré al sur, tal como lo hizo el príncipe Carlos en su gira de investidura. Haré una parada en el condado de Pembrokeshire, en la costa sur. Es una zona de Gales famosa por algo que la reina considera tan precioso como el oro real. Muy bien, qué linda esta perrita. Ven, dame un beso, ven. Cuando la reina era pequeña, le regalaron su primer corgi galés y desde entonces ha seguido siendo un amante de esta raza canina. Y debo decir que estoy de acuerdo con ella. Yo también he tenido 4. Sé cómo enamorarlos. Es bastante simple. Itchy. Muy bien. Ahora haz lo que quieras. Hay 2 tipos de corgi. Itchy es un corgi galés de Pembroke, en particular de Pembrokeshire. Es la raza preferida de Su Majestad. Su longitud es ligeramente más corta y sus huesos más finos que los de sus primos lejanos, el corgi galés de Cardigan. A Mary Davis le encantan los corgis de Pembroke, ganadores de la exposición canina Crufts. Mira, aquí están tus amigos, ven acá. Ella es muy fuerte. Mary y sus perros han estado al servicio de Su Majestad de una manera muy particular. ¿Cuánto tiempo llevas cuidando a los corgis? Desde hace 35 años. ¿Y has tenido la oportunidad de llevarlos al palacio? En 1993, la reina se llevó a uno de ellos. ¿Cuántos cachorros nacieron? Nacieron 4. ¿Te quedaste con alguno? Sí, tenía uno llamado Quiz. Ah, pensé que ibas a decir Queen de reina. Los corgis son muy buenas mascotas, pero vale la pena recordar que no hace mucho tiempo estos pequeños perros, pero fuertes, trabajaban en las granjas y campos del oeste de Gales, donde fueron criados especialmente para conducir ganado. Mira eso, qué maravillosos son. Son unos buenos perros pastores del ganado, ¿no? Sí, sí que lo son. Vaya, nos están arreando en este momento. La reina siempre ha sido fiel a esta raza. ¿Por qué es que le gustan tanto? Se adaptan muy bien. Ella los puede tener en el Palacio de Buckingham, en Windsor y otras veces en Sandringham. Son leales a sus dueños, por lo que no les importa a dónde van. La reina ha tenido un total de 30 corgis a lo largo de su vida e incluso ha sido la primera en adoptar a un corgi dachshund. Es un cruce conocido como Dorgi. Daphne Slark se ha reunido con Su Majestad en varias ocasiones. Ella es la gestora de la guardería canina de los corgis de la reina. ¿Solías llevarle los cachorros a la reina para mostrárselos y ver si quizás quería 1 o 2? Sí, cuando quería un cachorro solíamos llevarle algunos a Windsor para que ella los viera, y en una ocasión no podía decidir cuál quería, así que finalmente se quedó con los 2. El príncipe Carlos y la princesa Ana estaban allí, y ella les dijo a los niños: «No le digas a tu padre que tenemos 2 cachorros nuevos». Y cuando la reina tenía nuevos cachorritos, me llamaban y me decían si quería tener uno. Me dio este. ¡Qué lindo! Sí, era un perro precioso. ¿Cómo lo llamaste? James. Sí, fue registrado con el nombre de Windsor Jet. La reina vino aquí en el año 1982, pues le había escrito para preguntarle si le gustaría verlo y lo hizo. Dice que la reina estaría encantada de conocerte en Cambria House a la 1 de la tarde, el jueves 8 de abril, y ahí están. ¿Y se alegró de volver a verlo? Me imagino que sí. Oh, sí, claro que sí. ¡Guau! ¡Qué foto tan bonita! ¿Se comportó bien?
Sí, bien, muy bien. Qué bueno, él sabía que estaba presente, Su Majestad. Creo que sí, sí. ¿Por qué le gustan tanto? ¿Por la personalidad o por el físico? Bueno, más que todo por la personalidad. Son muy amigables, además son unos perritos muy brillantes. Pero hay gente que piensa que no son amigables. Creen que les gusta mordisquear los talones de la gente. Bueno, sí lo hacen. Recuerdo que cuando tuve a mi primer corgi le dije a mi fontanero, tenemos un perro nuevo. Y dijo que le encantaban los perros, pero solo una raza de perro le gustaba. Entonces le pregunté cuál le gustaba y dijo que los corgis. Creo que es encantador que este valiente perrito haya pasado de ser un trabajador agrícola a un compañero real en menos de un siglo. Y todo gracias a Su Majestad la Reina. Sigo en Gales, conociendo a la gente y visitando los lugares que significan mucho para la reina y Su Alteza Real, el Príncipe Carlos. Y mi viaje me ha llevado a la costa impresionante de Pembrokeshire, donde el príncipe de Gales, con sus 20 años y con una cara fresca, desembarcó del yate Real Britannia para su gira real en 1969. Y siguiendo su estela he decidido hacer un recorrido en el agua. Esto es Ramsay Sound, justo al lado de la costa de St. Davis. Es maravilloso estar hoy aquí en el agua. Sin embargo, me han informado que este es uno de los tramos de agua costera más peligrosos de Gales. Así que gracias a Dios que hay un bote salvavidas. En las regatas insulares siempre ha sido una prioridad garantizar la seguridad de las personas. En 1984, el rey Jorge IV se convirtió en el primer mecenas de la institución real de botes salvavidas. Luego, en 1952, la reina asumió la responsabilidad, siendo uno de sus primeros patrocinios en su reinado. El timonel, Day Jones, está al frente de la tripulación de St. Davis y al servicio de Su Majestad. Su Majestad brinda apoyo a la institución real de botes salvavidas. ¿Alguna vez ha estado en St. Davis? Creo que en 1955 vino a la catedral y uno de mis predecesores llevó a cabo un gran rescate con vientos huracanados. ¿En serio? Había un tanque petrolero que se había partido por la mitad en la tormenta y rescataron a 35 personas de la popa de la nave. ¡Oh, Dios mío! La reina, en su papel de mecenas, agradeció personalmente al timonel William Watt Williams y a su tripulación por su valentía. Hoy en día, su apoyo continuo a la organización benéfica ha permitido que ésta tenga los fondos para llevar el proyecto de la estación de botes salvavidas de St. Davis, valorada en 9,5 millones de libras. ¿Tiene comodidades en su interior? Sí, sí. Esa es una de las cosas importantes. Ambas torres tienen más de 140 años y no cuentan con instrumentos básicos de monitoreo de salud, seguridad y evaluaciones de riesgo. Tampoco hay salas de capacitación y todo ese tipo de cosas. Y solían remar en los barcos, Sí, ¿no? solían remar, así es. Remar y navegar. ¿Quién abrirá esa nueva estación de botes salvavidas? No lo sé. Tal vez te necesitaremos de nuevo. El encuentro de la reina con la heroica tripulación del bote salvavidas de St. Davis tuvo lugar a 2 pasos de la Catedral de St. Davis. Hemos recibido una gran visita en el Santuario Nacional de Gales. Se trata de la reina y el duque, quienes han venido a conocer la Catedral de St. Davis. Esta es una visita histórica. Es la primera visita de un soberano reinante desde 1284, cuando vino Eduardo I. La visita de Su Majestad en 1955 marcó el comienzo de una relación especial con la pequeña comunidad de St. Davis. Incluso en 1995 otorgó el estatus de ciudad a este asentamiento rural de tan solo 1.600 personas, después de que el gobierno había recomendado que se restableciera su título histórico. Pero lo intrigante de esta catedral es que Su Majestad tiene su propio asiento en su interior. Cada catedral tiene su división, un concilio especialmente seleccionado para manejar sus asuntos del extranjero, pero la Catedral de St. Davis es la única en honrar al monarca, confiriéndole la participación oficial en el concilio y su propio puesto. Esta asociación real se remonta a tiempos bastante oscuros. En el siglo XVI, cuando Enrique VII disolvió el monasterio, también se le dio de baja al colegio religioso asociado con esta catedral y el director del colegio fue expulsado del concilio. Y desde entonces, los monarcas comenzaron a ocupar ese puesto.
St. Davis también acogió al príncipe Carlos en su gira de investidura. Como era de esperar, durante el camino pasó de visita para observar el puesto de su madre. Siguiendo su camino hacia el este, hizo una parada en los valles mineros del sur de Gales, una región que ha pasado por buenos y malos momentos. El rey Eduardo VIII, tío abuelo y predecesor del príncipe Carlos de Gales, llegó hasta aquí durante la Gran Depresión en 1936 y ofreció su apoyo a la comunidad minera. Durante su visita se dirigió a Dulles, una de las partes más afectadas, pues ahora todo está abandonado y desierto. El rey dijo, algo habrá que hacer. A principios de la década de 1950, la industria estaba encaminada al auge, pero aún se enfrentaban a tiempos difíciles. Desde que la reina ascendió al trono, el sur de Gales ha sufrido cambios masivos. Cuando inició su reinado, la industria del carbón y del acero predominaba en esta zona. Hace 50 años, en 1966, la reina visitó este lugar, una ciudad minera de carbón poco conocida cerca de Merthyr Tydfil. El nombre de la ciudad es Aberfan. La muerte no es ajena a las comunidades mineras de Gales. Un desastre como este está más allá de cualquier límite de experiencia o aceptación. El 21 de octubre de 1966, una montaña de residuos de minas de carbón, apilados en la ladera sobre la ciudad, se derrumbó generando un deslizamiento de tierra catastrófico. En 5 minutos, la escuela secundaria local quedó sepultada. Muchos niños y 28 adultos murieron en este desastre y aún se llora su pérdida. Se llamaba Panglas. Sí, Panglas. Ese era el nombre de la escuela, ¿no? Así es, Escuela Panglas. Geoff Edwards fue el último niño en ser rescatado con vida. Esta era el área principal de la escuela. Sí, este era el jardín de la escuela, y ahora es un camposanto. Cada área verde que ves a los lados era un aula de clases. Y este corredor por el que estamos caminando era el vestíbulo principal de la escuela. El día 21 de octubre de 1966 hubo un trueno. Se escuchó el sonido de un trueno y fue empeorando progresivamente. Y la maestra, dando su clase, dijo, no se preocupen, es solo un trueno. El trueno era el ruido de los residuos mineros en la montaña, cuando estos comenzaron a derrumbarse y cayeron encima del pueblo. El material bajó por la ladera de la montaña, golpeó y rompió la pared de este lado, llegando hasta donde yo estaba sentado. Aquí es donde estaba sentado. Supongo que todo el edificio, así Todo como... estaba cubierto de lodo, todo el edificio. El techo se había derrumbado y yo quedé enterrado bajo toda esa avalancha de material. Y la única razón por la que sobreviví mientras que otros perecieron fue el hecho de que quedó como un orificio por donde podía respirar. Éramos 34 en la clase y solo 4 sobrevivimos. 8 días después del desastre, Su Majestad y el Duque de Edimburgo llegaron a Aberfan para dar sus condolencias y conocer a algunos de los padres afligidos. Ella subió al cementerio y se le veía muy afectada. De hecho, luego algunos padres afligidos decían que ella no había venido como reina, sino como madre. Expresó una gran simpatía a esos padres, uniéndose al duelo por la pérdida de sus hijos. Claro. ¿Hay alguna otra persona que viva aquí que recuerde ese hecho de 1966? Sí, muchos de ellos siguen viviendo en las mismas casas. Este año se cumplen 50 años del desastre. Hay algunas personas que aún siguen esperando que sus hijos vuelvan a casa después de 50 años. Desde 1966, la reina ha venido 3 veces más a esta pequeña comunidad. Recientemente, en 2012, y de manera muy conmovedora, vino a Aberfan para abrir oficialmente una nueva escuela primaria. Y así ha cumplido con una promesa que le hizo a un padre dolido tras el desastre. Ella fue recibida en la puerta principal por la directora, Simone Rodin. Supongo que se veía muy diferente entonces. Sí, así es. En el pavimento, como puedes ver frente a nosotros, estaban todos nuestros hijos emocionados y ondeando banderas al ver llegar a Su Majestad. ¿E hiciste el recorrido con ella? Sí, tuve la suerte de hacerle una visita guiada por nuestra escuela. ¿Puedes hacerme una a mí también? Claro que sí.
Esta es la placa que Su Majestad develó para inaugurar oficialmente nuestra escuela. ¿Y ella vio esta imagen? Sí, claro que la vio. ¿Le gustó? Le encantó. Y a mí también me encanta. ¡Guau! ¡Qué agradable y brillante! Es maravilloso. ¿Los niños tienen alguna idea del desastre que ocurrió? En la escuela se habla sobre lo que ocurrió. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra asamblea. Obviamente lo recordamos en cada aniversario. Pero la visita de la reina fue para nosotros un momento de celebración por la apertura de nuestra nueva escuela. El desastre de Aberfan siempre será recordado con claridad, pero ese día se trataba de mirar hacia el futuro y abrazar lo que está por venir. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Estupendo! ¿Y luego se fue por allá? Sí, así es. Un helicóptero la estaba esperando. Oh, creo que el mío aún no ha llegado. Tal vez esté llegando ahora. Nada te prepara para visitar Aberfan. De alguna manera, la sensación de tragedia aún persiste. Nada de eso puede cambiar con la visita de la reina. Pero haber venido a esta escuela me permitió conocer lo importante que fue su presencia y su apoyo para esta nación. Y tal vez esa es la función más importante de su rol. Comencé mi recorrido real en Gales en el castillo de Caernarfon, construido por Eduardo I para consolidar su poder y riqueza en Gales. Mientras reforzaba su control sobre las fronteras, también se dedicó a modernizar las monedas del rey y creó una nueva y ambiciosa Casa de la Moneda en la Torre de Londres. Es una institución real que se ha fortalecido durante más de 1000 años. Y en 1968 encontró un nuevo hogar en Gales, en preparación para la decimalización. La reina y el príncipe Carlos realizaron la inauguración oficial. La prioridad es producir 4.000 millones de monedas de decimales que se necesitarán cuando Gran Bretaña adopte el sistema decimal en 1972. Conozco al curador, el señor Graham Dyer, quien comenzó a trabajar para la Casa de la Moneda en la década de 1960. El monarca siempre ha estado relacionado con la Casa de la Moneda. Eso es correcto. Hemos servido a la monarquía durante más de 1000 años. Y Su Majestad aún está involucrada, ¿verdad? Sí, sigue siendo las monedas de la reina. Vale. Y todavía necesitamos su autoridad antes de poder emitir una nueva moneda. Ya son 64 años de reinado. Es extraordinario, ¿no? ¿Cuántos retratos diferentes hemos tenido en nuestras monedas? Como ha venido aconteciendo cada 20 años más o menos, comenzó con el retrato de la reina en el año de su coronación. En 1953, hecho por Mary Hillick. Se ve tan joven allí, ¿no? Luce muy joven y guapa, es hermosa. Marca como una nueva era isabelina. Totalmente, y la esperanza. Y nos recuerda la edad que todos tenemos. Así es. Este es el siguiente retrato, y se hizo teniendo en cuenta la decimalización, para hacer que las nuevas monedas, los decimales, sean más distintivas que las antiguas. El retrato de la reina se actualizó de nuevo en 1985 y luego por cuarta vez en 1998. Acabamos de adoptar el quinto retrato para las monedas circulantes. ¿En serio? ¿Es esta? Sí, es esta creada por Jody Clark. ¿Estas son las que se produjeron para este año? Estas monedas son especiales. Se crearon para el 90º cumpleaños de la reina. Entiendo. ¿Valen dinero? Graham, estas monedas tienen un valor nominal. Valen 1000 libras y estas de aquí valen 500 libras. Entonces, si voy a una tienda, no podría comprar algo con eso. No, esta equivale a 1 kilo de oro y esta a 1 kilo de plata. ¿En serio? Les hemos dado un valor nominal de 1000 libras y 500 libras, por lo que son monedas propiamente, pero valen más para un coleccionista. Haría eso. Si me dieran una moneda de 1000 libras, la guardaría. La siguiente parada es el departamento de diseño de la Casa de Moneda para conocer al grabador de monedas Kerry Davis. Kerry, ¿cómo se hace una moneda?
Para hacer una moneda del Reino Unido, primero se reciben los diseños y luego se lleva a cabo una competencia anónima. Incluso para el retrato de Su Majestad, para la de la reina se debe recibir un modelo. Es muy diferente a cualquier otro tipo de competencia que realizamos. Una vez que el diseño es aprobado, los grabadores trabajan los finos detalles usando unos moldes de escayola. La mejor manera para mí de ilustrar el proceso es mostrándote a Jemima Pata de Charco. Me encanta. El proceso comienza con un disco plano y grueso. Luego transferimos el diseño a la superficie y luego lo tallamos para obtener lo que llamamos el negativo. Una vez que estemos listos para fundir la pieza, ponemos una solución de modo que cuando lo vertemos sobre la escayola húmeda, ésta pueda desprenderse. ¡Qué genial! ¿Cómo se reflejan los detalles en la capa pequeña? E incluso se ven las plumas. Ustedes son brillantes. ¿Es posible gastar a Jemima Pata de Charco? Sí, podrás. Te costará 50 peniques de tu bolsillo. Jemima Pata de Charco, el conejo Peter y sus amigos pronto serán acuñados como un juego de monedas de 50 peniques para conmemorar el aniversario 150 de Beatrix Potter. Pero la Casa de la Moneda no solo diseña las monedas, de hecho también gana dinero. El líder del equipo, Jamie Bennett, me llevará a la planta de producción, cuyo lugar debe ser el más ruidoso de Gales. ¿Estas son las monedas? Sí, son las nuevas monedas que saldrán en la circulación el próximo año. La Casa de la Moneda está produciendo actualmente una cantidad enorme de 1.400 millones de monedas nuevas. Cada una tiene el nuevo retrato de la reina a la edad de 90. Han sido especialmente diseñadas para detener la falsificación y la característica más notable es que tienen 12 lados, al igual que la antigua moneda de 3 peniques. Debemos verificar cuidadosamente cada lado, que no tenga grietas. Garantizar la calidad. ¿Quieres coger unas? Introduce las manos ahí. ¡Wow! Mira todo esto. No suena como dinero. No, porque las vemos como si fueran solo metal. No las vemos como si fuera dinero, pero es como reflejar el símbolo de la libra en los ojos. 2.000 millones de monedas británicas son acuñadas aquí en Gales y los centavos que llevamos en nuestros bolsillos representan una tradición real centenaria que seguirá perdurando. ¡Qué lugar tan extraordinario! Se crean diseños, se gana dinero. Estoy muy feliz de haber estado en la Casa de la Moneda. La última parada en la gira de investidura del príncipe Carlos en Gales en 1969 fue en Cardiff. Allí fue invitado a una variedad de exhibiciones y eventos musicales deslumbrantes. Hubo exhibiciones de deportes y de algunas actividades de recreación que los jóvenes disfrutan. El príncipe Carlos las disfrutó mucho también. He llegado al final de mi viaje por el país. No se me ocurre otra mejor manera de terminar mi recorrido en Gales que estando de pie en los terrenos del castillo de Cardiff, escuchando a estas damas encantadoras tocando el arpa. 4 de estas jóvenes artistas musicales y muy talentosas son de la Real Escuela Galesa de Música y Teatro, y la arpista en el medio es Clarice Jones. ¿Todavía eres la arpista del Príncipe de Gales? No. Ocupé el cargo durante 4 años y en ese tiempo hice unas 180 presentaciones para la familia real e incluso llegué a tocar exclusivamente para Su Majestad la Reina. También tuve la oportunidad de presentarme en el concierto de la boda real del Príncipe Williams y Catherine Middleton. El Príncipe de Gales restituyó la posición de arpista. Sí, lo hizo. Hasta ahora ha habido unos 5. Ahora un joven galés que toca el arpa tiene la oportunidad de desarrollar su carrera. Estas jóvenes artistas que me acompañan hoy, muchas de ellas son realmente elegibles para el puesto de arpista real, así que tal vez algún día ellas logren llegar a esa posición. ¡Qué maravilla! Mucha suerte a todas. Qué manera tan apropiada de terminar mis viajes por la tierra del canto con un encuentro melodioso. Mi viaje para visitar las residencias oficiales de Su Majestad me ha llevado a los 4 rincones del reino. Ha sido un gran viaje. He tenido la suerte de visitar castillos. He viajado en embarcaciones preciosas.
Y he conocido a algunas personas que aún mantienen ciertas tradiciones reales, arcaicas y maravillosas. Algunas de estas costumbres no han sufrido cambios a lo largo de los siglos, pero lo que más me ha llamado la atención en mis viajes ha sido lo mucho que ha cambiado el Reino Unido durante el reinado de Su Majestad. Oh, y ahí está su teléfono. La tecnología ha avanzado, el mundo se ha encogido y nuestro sentido de identidad regional ha aumentado. Pero a lo largo de estos tiempos cambiantes, la reina sigue siendo una constante. Su dedicación a nuestro país es bastante notable. ¡Feliz cumpleaños, señora!